El mundo necesita avanzar, para ello hay que experimentar, tal y como lo dicta el método científico. Pero ¿qué hay cuando se trata de experimentar con seres humanos? Esto se puede considerar de diferentes maneras, pero la objetividad dice que esto es un acto abominable, ya que nadie quiere ser uno de esos conejillos de indias. Pero a veces hay individuos que rompen esas reglas, que transgreden los derechos y bienestar de unos con tal de averiguar cómo atender a otros. Con diferencias abismales entre uno y otro, te presentamos 5 experimentos hechos con niños. Joseph Mengele, el llamado ángel de la muerte del campo de concentración de Auschwitz, era un médico alemán que durante años realizó múltiples experimentos con los prisioneros del campo. Dentro de sus múltiples intereses, la experimentación con gemelos representaba la oportunidad de marcar pauta en la higiene racial que Alemania emprendía, con miras a encontrar la clave para la reproducción selectiva de la raza aria, y ante la gran población judía a su disposición, Mengele realizaba pruebas de radiación y resistencia al dolor en humanos. Además, se sabe que infectaba intencionalmente a los gemelos con bacterias de múltiples enfermedades para comprobar similitudes anatómicas y reacciones de los gemelos ante una misma enfermedad. Sin embargo, según testimonios de la época, se sabe que también realizó un experimento para crear siameses, cosiendo a 2 gemelos de 4 años por la espalda hasta las muñecas. Más de 1500 pares de gemelos pasaron por los laboratorios de Mengele y solo 200 sobrevivieron a la guerra. De 1940 hasta mediados de la década de los 50, la doctora Lauretta Bender, miembro del Hospital Creedmoor, impulsó un método que consideraba revolucionario para tratar a niños con problemas de comportamiento, el electroshock. La terapia consistía en entrevistar a un niño frente a un grupo de personas y aplicar un poco de presión en el cráneo del infante, y si el niño reaccionaba a la presión ejercida, se debía a que mostraba signos tempranos de esquizofrenia, por lo que debían someterse a terapias de electroshock. Para el momento en el que el método de Bender fue detenido, se cree que más de 100 niños sufrieron de la terapia, con rangos de edad desde los 3 hasta los 12 años. Aunque profundamente decepcionada por los efectos de su terapia, Bender siempre defendió presuntos buenos resultados, aunque el seguimiento a los pacientes demostró que el comportamiento de los niños solo empeoró, culminando en suicidios, delitos y actos violentos. David Reimer nació en 1965 junto a su hermano gemelo. A la edad de 8 años, sus padres lo llevaron al hospital para practicarle la circuncisión. Sin embargo, el doctor que le practicó la operación le quemó el pene al usar un aparato equivocado. Ante la situación, los padres de David acudieron al psicólogo John Money, un experto en el campo de estudios de identidad sexual, quien les recomendó que le realizaran una operación de cambio de sexo y criaran a David como una niña. Rompiendo con cualquier lineamiento ético, Money no estaba interesado en el bienestar del niño, sino en la oportunidad de realizar un experimento para probar que la crianza, y no la naturaleza, determina la identidad de género y la orientación sexual. El hecho de que David tenía un gemelo le permitía a Money usarlo como un grupo de control. Desde temprana edad, Brenda mostró un rechazo por los vestidos y las muñecas, prefiriendo jugar con los juguetes de su hermano, e incluso era molestada por hablar y actuar como un niño en la escuela. El Dr. Money insistió en que solo era una fase, mientras publicaba documentos sobre su experimento y aseguraba el éxito de su hipótesis. Sin embargo, los reportes escritos por Money se detuvieron en la década de los 70, época en que David supo de la fallida circuncisión y se suicidó. Presuntamente mortificado, Money jamás habló del caso, aunque es probable que su silencio se debió al fallido experimento y no a las consecuencias de su estupidez. Este experimento nos remonta a 1939. Año en que Wendell Johnson, de la Universidad de Iowa, eligió a Mary Tudor para realizar un experimento sobre la tartamudez. El estudio eligió a 22 niños huérfanos de la ciudad,
mismos que se dividieron entre el grupo experimental y el de control. Por un lado, el grupo de control recibió retroalimentación positiva sobre su ejecución verbal, correcta pronunciación y dicción. Por otra parte, el grupo experimental sufrió críticas y retroalimentación negativa por las imperfecciones típicas de los niños, además de recibir constantes señalamientos de que estaban desarrollando tartamudez. Con una duración de 5 meses, muchos de los niños huérfanos de habla normal que recibieron terapia negativa experimentaron problemas de habla y de lenguaje a futuro por el resto de su vida, principalmente tartamudez. El nombre del estudio proviene del apodo impuesto por compañeros de Johnson, quienes criticaron la experimentación en niños huérfanos para probar una hipótesis. Sin embargo, los resultados de los experimentos jamás se publicaron por el miedo de Johnson a dañar su reputación ante el conocimiento de los experimentos que los nazis emprendían en los prisioneros de los campos de concentración. La Universidad de Iowa se disculpó públicamente en el año 2001. Este experimento hace alusión al título de un célebre estudio de psicología social publicado en 1964 por Muzaffer Sherif y Caroline Sherif. Sherif planteó una competencia entre dos grupos de niños de 12 años por recursos deseados en común. Sin conocerse y provenientes de la misma clase social y raza, los niños se dividieron en dos grupos, aunque ninguno sabía de la existencia del otro. A bordo de camiones, los niños se dirigieron a un campamento de Boy Scouts con más de 200 hectáreas. A través de juegos y dinámicas, ambos grupos fueron motivados a forjar lazos entre sí, creando sus propias reglas y tradiciones, además de establecer una estructura social propia. Cada grupo nombró a su tribu bajo nombres distintos, e incluso estamparon su escudo en camisetas y banderas, The Eagles y The Rattlers. Una vez que los lazos de los grupos se consolidaron, Sherif empleó la segunda etapa de su experimento, que consistía en crear ficciones entre los grupos a través de competencias, como el béisbol o la lucha de cuerda. Los ganadores serían acreedores a trofeos y los mejores integrantes del equipo ganador recibirían medallas y navajas de uso múltiple. Aunada a la competencia, los experimentadores promovieron ciertas condiciones para generar disgusto entre los niños, mismo que en un principio se demostró en insultos y provocaciones, pero que escaló hasta la quema de las banderas, saqueos de las cabañas, robo de propiedad privada y golpes. Durante los posteriores 2 días que estaban encaminados a calmar la situación, los niños debían describir características de su grupo y del contrario. Como era de esperarse, cada grupo habló de manera favorable de sí mismo y de manera negativa del otro. Los resultados del experimento, que convirtieron a niños de clase media en pandilleros, describiendo un salvajismo que pudo escalar hasta el nivel del Señor de las Moscas, probó que un conflicto entre dos grupos puede crear prejuicios y conductas discriminatorias, probando así la teoría del conflicto realista de Sherif.